TV Gracia presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia. En labios de Jesucristo, hombre. Abba Padre. El tema de hoy es huestes de maldad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, ¿de qué? De este siglo. ¿Y cuándo Pablo escribió eso? Hace casi 2000 años atrás, ¿no? Hablando del sacrificio de Cristo, dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, hablando en aquel tiempo, en la consumación de los siglos, ¿en la consumación de qué? Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. O sea, cuando Cristo murió hubo una consumación de los siglos. Ahora, en el capítulo 6, ahí mismo en Hebreos, antes de regresar a Efesios, capítulo 6, verso 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo ¿qué? Venidero. Entonces, estamos hablando de este siglo y del siglo ¿qué? Venidero. Cuando Pablo habló en aquel siglo, aunque Cristo había muerto, había una condición. Entonces Pablo hablaba, mira, nuestra lucha no es con la familia tal, sino que son, vamos a verlo en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, ¿de dónde? Contra huestes espirituales de maldad, ¿dónde? Sí, para haber maldad tiene que haber cuerpo. Entonces, dentro de todo ese marco de referencias que tenemos de maldad, de regiones del cielo, que es aquí, potestades, gobernadores. Cuando habla de gobernadores, tú tienes que tener bien claro que ya Satanás fue destruido. Entonces ya tú tienes claro que Satanás fue destruido. Ahora no te convenza, no te turbes ahora cuando ves un verso que dice, no, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra gobernadores, potestades de tinieblas, de maldad. Eso tiene una explicación, bendecido. Mira esto, porque te voy a hablar ahora de experiencias de dónde nace el espiritismo, la santería, la brujería. Yo te voy a hablar un poquito de eso, pero mira eso. Por cuanto los designios de ¿qué? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los designios de la carne. Fíjate que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero los designios de la carne, mira, el cuerpo carnal que yo tengo es bien diabólico. Esto es diablo. Tú no ves que los designios de la carne son diabólicos. Sí, ¿por qué Dios dejó la carne en esta condición? Para darle espacio a la fe. ¿Tú vives por la fe? Si te arregla la carne, ¿para qué tú necesitas fe? No tienes que aplicar nada. Si ya los designios están arreglados. Pero actualmente los designios de tu carne no se sujetan a la ley de Dios. Tu carne es género diablo. Eso fue lo único que le quedó al diablo en ti y Dios te lo dejó para darle lugar a la fe. Entonces, por eso es que en Efesios capítulo 6, ahí mismo en el verso 16, ¿qué dice el verso 16? Sobre Efesios 6, 16, ¿qué dice? Para que podáis, ¿qué? Apagar los dardos de ¿qué? ¿Y los dardos cómo son? ¿Tú los ves los dardos? Son pensamientos bendecidos. Los dardos son los designios. Los designios de tu carne están los dardos. Pero sobre todo, mira que te dice
coge la palabra, apodérate de esto, de aquello. Pero mira, bendecido, sobre todo, el escudo de la fe. ¿Y cuál es el escudo de la fe? Que la fe te dice a ti que tú fuiste librado del diablo. Que tú fuiste librado del poder de las tinieblas. Que el que se une al Señor, que un espíritu es con él. Usted es un bendecido. Usted no tiene que tenerle miedo a nada. No hay diablo, no hay manifestación, no hay nada. Lo que hay es el Espíritu de Dios sobre tu vida. De ahí, de este desconocimiento, es que el sistema se pasa reprendiendo diablos y no es que de ahí es donde nace toda la fuente de ganancia deshonesta. De ahí es que hacen mercadería con la gente. De ahí viven, pero mira, eso es millonario. Son negocios millonarios. Tú no ves que el pueblo está en mentira y está en miedo. Pero mira, no cojas miedo, bendecido. No tengas temor, que todo está bien. No le tengas miedo a las velas y a los cuentos y a las películas. Todo eso es tinieblas y mentiras y cuerpo de humillación, deseos engañosos. Pero Dios te dice la verdad. Dios dice que tú estás bendecido, que tú estás completo, que a ti no te falta nada. Eso no lo cambia nadie. El Espíritu tiene una unidad. Él tiene una unidad. Y Él dijo que esa unidad doctrinalmente se manifiesta así. Dice, un Dios, un Señor, no dos, no tres, parecían tres antes de la cruz. Después de la cruz, un Señor. Moisés dice, Israel no es rey. Jehová vuestro Dios, ¿cuánto es? Esa es la unidad de Dios en el Viejo Testamento. Aunque Él tenía nombres por las manifestaciones. Diga manifestaciones. Entonces en el Nuevo Testamento Él tuvo manifestaciones. Se manifestó a través de una manifestación llamada el Hijo de Dios. Que la gente pensó que Dios tuvo un hijo. O sea, que el Padre se quedó arriba y tuvo un hijo abajo. No, el cielo se quedó vacío. Usted ya no puede orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No debe. Puede hacerlo si quiere, pero no debe. Porque después de la cruz, la manifestación terminó. Y entonces es Jesucristo, Dios, sobre todas las cosas. Pablo dijo, grande es el misterio de la deidad. Dios fue manifestado ¿en qué? ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. El Hijo. Dios. Entonces, ¿cuál es la unidad del Espíritu? Yo puedo hacer muchos papeles. Yo puedo decir, mire, yo soy abuelo, yo soy tío, yo soy padre, yo soy vendedor, yo soy empresario, que muchas cosas yo soy. Pero un día digo, mira, vamos a dejar eso ahí. Yo soy José Luis, esa es la unidad mía. Yo soy José Luis de Jesús Miranda, esa es mi unidad. Pero que José Luis de Jesús Miranda tiene manifestaciones. A veces pastor, a veces apóstol, a veces padre, a veces abuelo. Pero ¿cuál es la unidad? José Luis de Jesús Miranda. Entonces Dios, la unidad del Espíritu después de la cruz, es necesario que la iglesia la entienda, porque entonces van a estar divagando con manifestaciones. Entonces la unidad del Espíritu es que un Señor, y después viene y dice una fe, el don de la fe. Ya no es que yo tengo una fe grande, yo tengo una fe débil, yo tengo una fe que está casi grande. No, ahora es la fe, el don de la fe. Todos tenemos la misma cantidad de fe. Él nos da su espíritu por medida. Tú estás completo, yo estoy completo. Ella está completa, tú estás completa. Hello. Diga la unidad del espíritu. Y entonces dice un bautismo. Qué bueno. ¿Usted sabe cuántos bautismos habían? Más de 15 bautismos. Ahora, nosotros hemos tenido el privilegio de que por primera vez en la tierra, en la faz de la tierra, por primera vez, esto es oficial, esto no es jactancia personal, esto es que lo vemos. Tú eres la prueba. Hablamos lo mismo,
pensamos lo mismo, una misma mente, un mismo parecer, un mismo sentir. Lo hemos logrado en 23 naciones. ¿Sí? Entonces Dios hizo una convocación ayer para decirte a ti, mira, sé solícito en guardarme esto. Esto nunca se ha logrado. Nunca se ha logrado y ahora ya está. Pero entonces Dios ayer a ti te dijo, mira, sé solícito en guardar la unidad del Espíritu. ¿Verdad que nos pidió eso? ¿Y quién más pide eso? ¿El apóstol Pablo? Que seamos ¿qué? Solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu. Hello. La unidad del Espíritu en la iglesia se manifiesta a través de un sometimiento a un apóstol. Tú no puedes decir la unidad del Espíritu está por allá en las nubes. No, allá no hace falta. Allá hay unidad. Es cómo manifestarlo de allá, lo espiritual, llegar a lo físico. Vamos a leerlo, Efesios 4. Mira lo que dice. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que ¿qué? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto es una vocación. Si tú guardas la unidad del Espíritu, se te convierte en una vocación. Pues esto es un estilo de vida. Es una vocación que Dios te da la sabiduría para que tú camines en victoria, para que camines con gozo. Amén. Entonces Pablo está preso por esto, pero no logró alcanzar ni a uno. Y está preso. Me da pena que él no haya logrado nada. Pero dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la ocasión con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Oye, qué lindo es eso. Eso debe reflejarse. ¿Tú sabes cuándo hay humildad? Cuando tú sabes que tú eres nada en carne y que lo que tienes te lo revelaron. ¿Verdad que sí? Y entonces, sí, porque recuerda que yo estoy tratando con contaminación. Tú sabes toda la contaminación que tú tenías en tu mente. Si tú me dices a mí que a principio tú te confundiste conmigo y después me entendiste, ¿por qué? Porque estabas contaminado, se te fue la contaminación y luego dices, no, si esto está claro. Quiere decir que hay una contaminación allá afuera que tiene enredado al mundo entero. Para entendernos a nosotros hay que quitar esa contaminación. Y eso toma tiempo porque son gente religiosa que se creen que le están sirviendo a Dios correctamente. Y no lo están haciendo. Entonces tú y yo tenemos que hacer una labor de esculpir, de poco a poco tallar. Es un tallado poco a poco, ahí dando con paciencia en lo que la persona cae. Un bautismo. Las iglesias tienen dos. ¿La unidad de la fe es qué? Un bautismo. ¿Cuánto tiene la iglesia? Es uno solo. El del Espíritu. No tiene que ver con agua. Es el bautismo del Espíritu, donde Dios no brega con carne. Pero si tú no estás bajo cubierta, Dios no se hace responsable. Tú eres Dios mío, ayúdame. Entonces Dios dice, no hay sabiduría en mi pueblo. Yo puse una cubierta y no la están usando. Pues entonces Dios dice, que llegue el huracán, que llegue el temblor de tierra, que llegue la plaga, que llegue. Porque es que este mundo es así. Dios protege a los suyos y a los que andan en obediencia. Cuando Él dice, solícitos en guardar esta unidad. ¿Para qué vamos a guardar una unidad? Con unos propósitos, con unos intereses. Los intereses de vivir bien aquí en esta tierra. Vivir bien, diga vivir bien. Qué bueno es vivir bien, ¿eh? Qué bueno es tener cuando tú necesitas. Eso es tremendo, el dinero es una bendición. Qué bueno es tener dinero, ¿verdad? Yo no dije que bueno es amar al dinero, es tenerlo, para usarlo. Qué bueno es tener todo lo que tú necesitas. Pues esa cubierta da dinero. Lo hace en formas que tú ni te das cuenta. Y esa cubierta también sana el cuerpo físico. Esa cubierta produce armonía en el hogar. Produce buenas amistades. Qué bueno es tener buenas amistades. Oye, qué malo es una mala amistad. Te agria la vida, te daña, te critica, te hace daño, te usa.
pero una buena amistad no te usa, te respeta, te cubre. Romanos 7:4, yo le llamo, mira, oye, pues el puente comienza antes de la cruz y cuando pasa llega después de la cruz. Romanos 7:4. Porque somos, mira cómo dice ese maravilloso verso. Dice, así también vosotros, hermanos míos. No dice enemigos míos. Él le está hablando a los hermanos porque los hermanos no entienden. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto ¿a qué? ¿Muerto a qué? ¿La ley puede hacerte daño a ti? ¿Por qué? La ley brega con los vivos. La ley trata con los vivos. Pero con un muerto no. Y el sacrificio de Cristo fue para colocarte a ti muerto a la ley. Dice, habéis muerto a la ley mediante, aquí está el puente. Mira el puente como comienza. El medio, mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llamó el cuerpo de Cristo? Jesús de Nazaret. Dice, para que seáis de otro, del otro lado del puente. Mira, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. Oye. Hebreos capítulo 10. 10:14. Yo estoy sometido. Hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? ¿Y por cuánto tiempo te dura tu perfección? ¿Quién te puede quitar esa perfección? Bueno, te la pudieran quitar si Jesucristo vuelve a la tierra y muere. Es que ya no muere, ya Él no puede morir. O sea que el puente quemaron el puente. Los que cruzan para el lado de acá ya les queman el puente, no pueden regresar. El esclavo no permanece para siempre, el Hijo queda para siempre. Dice, y nos atestigua lo mismo, diga lo mismo. Hasta el viejo pacto dice lo mismo. Nos atestigua lo mismo, o sea, esto que vamos a leer es lo mismo que tú estás perfecto para siempre. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Tú estás perfecto para siempre. ¿Por qué? Porque cuando te portas mal, Él juró no acordarse. Dice, verso 18, pues donde hay remisión de un pecado. Oye, todos. Hay gente que dice, no, ese es el pecado original que te lo perdonan. Los demás cuentan, no estos. Donde hay remisión de estos. Es bueno saber que están todos incluidos. Este es full cover. Los seguros de automóvil vienen PIP, que son limitados, y vienen unos que son full cover. Cuestan un poquito más, mucho más, dependiendo del carruaje tuyo. Si el carro es bien caro, te vale bien caro. Pero como aquí tú no lo pagas, quien lo paga es Él. Él dijo, no, yo pago full cover, consumado es. Está incluido todo. La idea es que está seguro. Nada me lo podrá apartar del amor mío. Nada ni nadie. Ni lo creado ni lo por crearse, ni lo profundo, ni nada. Es que está seguro. Es salvo, siempre es salvo. Nada. Ahora te voy a decir una cosa. Por ahí hay seguros fatulos. Muchos seguros. Hay iglesias vendiendo seguros fatulos que no te dicen los beneficios. Te dicen, entra que te vamos a cubrir. Y cuando entras, te dice, el diablo te está velando y te puedes perder. Donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por la senda antigua,
Camino nuevo, muerto, vivo, que Él nos abrió a través del velo. ¿Esto es de qué? Su carne se llamó ¿cómo? Jesús de Nazaret. Esa carne murió. Ese nombre desapareció. Esa manifestación cesó. Comenzó un camino nuevo. ¿Usted sabe que Jesús de Nazaret representa la senda antigua? Antes de la cruz. Y entonces el camino nuevo lo representa Jesucristo el resucitado. Con ese es que queremos que tú te cases. Una voz, un evangelio, una trompeta, un apostolado. Bueno, hoy tenemos un tema sumamente importante. Todos son importantes, ¿verdad que sí? Pero este es más importante que todos. Porque de ahí depende tu prosperidad, depende de tu sanidad, depende el gozo, dependen muchas cosas del tema de hoy. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 3 señores, un Señor, fe débil, fe fuerte, una fe, bautismo en el Espíritu Santo, bautismo en agua, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad del Espíritu es bien importante, porque si no tenemos unidad en la iglesia, entonces la cubierta angelical no se agrada. Y si la cubierta no se agrada, entonces peligra tu sanidad, peligra tu estado de salud, peligra tu prosperidad, porque los ángeles no están agradados con esa congregación. Por eso, cuando viene un pastor aquí o en cualquier parte del mundo y se pone en desacuerdo con nosotros, él está rompiendo una unidad. O si hay un hermano entre nosotros dudando y regando cizaña, él está rompiendo una unidad. Tu deber es decirle, mira, habla eso con el apóstol o con el obispo, pero no te pongas a regar eso, porque puedes romper la unidad y estás perjudicando mi bolsillo. Dice, no sea que una raíz de amargura contamine a todos. Y que después eso tú lo pides y con lágrimas lo pides y no regresa. Mira, una vez Moisés cometió unos errores, porque nosotros somos personas que cometemos errores. Todo el que Dios llama tiene carne y comete errores. Pero, ¿qué sucede? Los que tengan el Viejo Testamento con ustedes, vamos a buscar en Números capítulo 12. Números capítulo 12. Dice en el verso 1, ¿lo tienen todos? María y Aarón hablaron contra Moisés. Entonces en la sombra, ya en aquel pacto inferior, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. O sea, lo vieron en carne. Son problemas que tuvo Moisés con la hija de Jetro. Y parece que ella no quiso, no entendió el ministerio. Y él le dijo, yo tengo que regresar a rescatar al pueblo. Me dice, no, yo estoy acostumbrado aquí a estar con mi papá. Me dice, pero es que primero es el ministerio. Dice, sí, pero es que yo tengo que regresar a libertar al pueblo. Y si yo regreso allá, tú tienes que venir. No, pues yo no me aparto de mi papá. Tú sabes que hay familias que son así. No, que mi papá, mi mamá es primero, mi país, mi cultura.
Y entonces, ¿qué sucede? Que Moisés pues se tuvo que ir solo a rescatar al pueblo, pero que en esa soledad pues se separó y encontró una mujer cusita que no era israelita. Para colmo, no era del pueblo. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Que Moisés tiene un ministerio poderoso, pero se enamora de esa mujer. Y entonces la hermana y el hermano lo conocieron en carne. Y hablaron contra él. Y no solo hablaron contra él, segunda desobediencia. Mira lo que dice. Dice, ¿no ha hablado también por nosotros? Dice, perdón, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? Porque la línea era que Dios siempre tiene un hombre para cada pacto. Y en aquel tiempo era Moisés. Y Dios no iba a hablar con más nadie. Entonces, en el viejo pacto, el Señor fue así. Ahora, cuando Pablo ahora dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu, Dios no tiene problema con tu carne. Ahora, Dios tiene problema con lo que tú hablas y tus convicciones doctrinales. Él tiene misericordia para ti por montones, pero no te metas contra su doctrina, porque te corta. Mira, Pablo era así. Pablo supo de los fallos y caídas de Tito y dijo, restáurenle, no lo consuman de tristeza. Sin embargo, mira cómo actuó con gente que rompía la unidad. Romanos 16, versos 17 al 19. Pablo dice, solícitos en guardar la unidad, ¿correcto? Solícitos. Muestren mucha solicitud en eso, porque ahí donde yo glorifico y envío mis ángeles para bendecirles, para traerles bendición. Así que estén solícitos en eso. Entonces viene acá y le dice, mas os ruego, verso 17 del capítulo 16, mas os ruego, hermanos, que os fijéis, ojo, tener ojo, os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Cambia el teléfono. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Nosotros hemos tenido gente que viene aquí, no, que el diezmo es de la ley, que el diezmo es de la ley. Y entonces se pasan por ahí, mira, el diezmo es de la ley. Y con suaves palabras, imagínate, una persona que el dinero le hace falta y dice, oye, el diezmo es de la ley, pues no hay que diezmar. No, es lo que hay en tu corazón. Cuando tú rompes la medida del 10, se te rompe la medida en la mente. El diezmo no es de la ley. El diezmo fue antes, mucho antes, 450 años antes ya. Lo que sucede es que pasó por la ley también, porque Dios siempre le gusta prosperar cuando tú siembras cosechas. Y tenía que haber alimento en el pueblo. ¿Y cómo haber alimento? Cuando sembramos. Entonces Pablo, con los débiles, a cubrirlo, dale revelación, levántalo. Con los que están en contra de la doctrina, apártate de ellos. Pues si a ti no te gusta algo, no te pongas a decir, esta congregación no sirve, son un montón de irresponsables. No, vete, habla con el pastor y ayúdalo. Dile, mira, pastor, vamos a ponernos las pilas aquí, vamos a comenzar ahora que decimos. O un punto doctrinal, mira, yo no entiendo esto. ¿Por qué se le da tanto reconocimiento al hombre ese que está al frente? Vete a hablar con el pastor, que él te va a decir. Que esa es la piedra de tropiezo número 1 aquí. Que si es Dios para nosotros, que si es... Dios usa hombres. En aquel tiempo fue Moisés. Usó a Moisés. Y a él es que yo hablo con él cara a cara. Lo demás es por sueño y cosas. Pero con él es cara a cara. Y el que se meta con él se mete conmigo. Y en los tiempos de Pablo hizo lo mismo. Y en estos tiempos, métete. Ponte a hablar de mí. Bueno, entonces, ¿cuál es la unidad del Espíritu? El verso 10.
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Oye, para lograr eso, mira, tú has visto una orquesta con 2 directores. Está la orquesta, entonces te está. Y entonces aquel ahí, entonces de momento empiezan los músicos a mirar, y se forma un salpa afuera. O sea, ¿qué es esto? No entiendo. Tiene que haber un director. Ahora, para hablar una misma cosa tiene que haber una cabeza. Tiene que haber una voz, uno que enseña. Si no fuera yo, pues que fuera otro, entonces yo tendría que buscar la unidad. ¿Quién es el otro? Ese que está ahí es el otro. Pues olvídate de él, no es él. Es lo que él está diciendo y los beneficios de la unidad del Espíritu. No es porque sea José Luis. En este caso me escogieron a mí. Pero si te hubieran escogido a ti, pues entonces a ti es que hay que seguir y buscar qué es lo que tú estás diciendo, porque Dios le dio la gana de escogerte a ti. Ahora, si tú piensas que la verdad es el evangelio de la incircuncisión de Pablo, sométete. Vamos a estar en pie. Hello. A su nombre. Oye, que la cobertura vaya contigo. En la unidad del Espíritu. Recibe sanidad. Recibe prosperidad. La cobertura de ángeles. Ángeles a nuestro favor. Me declaro sano de pies a cabeza. Sano, próspero. Recibo eso para ti. En el nombre de Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre.